Bien, vamos a compartir algún ejemplo de preguntas y vamos a ver en detalle cada una de las preguntas con este ejemplo. Como lo vinieron haciendo en el primer parcial, fíjense en que muchas veces van a ser respuestas lógicas, que no tienen nada que ver con lo que está haciendo la pregunta. En este caso, no se olviden que son las primeras 10 preguntas del módulo 3 y las segundas otras 10 a partir de la 11 del módulo 4. Acá dice, ¿qué factores influyen en el diseño de la estructura organizacional? La primera pregunta. Y tiene tres opciones válidas. La tecnología empleada, la estrategia definida por la organización y el tamaño de la organización. Que no tiene nada que ver las condiciones climáticas y la tipografía, lógicamente no tiene nada que ver con la estructura. Por eso es válida esta opción. Fíjese por lógica que van descubriendo cuál es la respuesta. La fuerza de Porter. ¿Cuáles son? Cuando hay varias. ¿Cuáles son los dos elementos fundamentales? La amenaza de nuevos competidores y productos sustitutos, de acuerdo a la fuerza de Potter, y el poder de negociación con los proveedores y clientes. No tiene nada que ver los empleados con la fuerza, las leyes de seguridad y, lógicamente, la biografía histórica. Por eso los dos elementos, la amenaza y el poder de negociación. Hacemos una tercera, esta preguntita. La etapa de evaluación. Si estoy evaluando alternativas, ¿cuál va a ser la opción? Analizar las ventajas y desventajas de cada opción antes de elegir una. Para eso hago la evaluación de cada una de las alternativas. Analizo ventajas y desventajas. ¿Cuál es la característica de la unidad estratégica de negocio? Es fundamental porque es separada, dice, propone su misión, objetivos y una estrategia independiente de otras unidades. Por algo dice, es independiente de otras unidades. Esta es la característica principal de la UEM, de la Unidad Estratégica de Negocios. Continuando, la característica del planeamiento estratégico. ¿Cuál es? Si estamos hablando de planeamiento, es a largo plazo, y eso lo veníamos hablando del módulo 2 y del módulo 1. ¿Cuál es? Definir los objetivos a largo plazo y la dirección general de toda la organización. Así que esta no hay ningún tipo de sorpresa, pues ya la respondieron en el módulo 2 y en el módulo 1 cuando hablaba de planeamiento estratégico, de visión, misión y todos los elementos que estuvieron presentes. Ahora dice, la unidad estratégica de negocio es un conjunto de actividades o negocios que no requiere una estrategia propia, y ahí es falso. Si acá dijimos que es independiente la estrategia, es independiente, acá no podemos estar diciendo que la unidad de negocio depende de otro, ya que debe ser estrictamente la planificación de la sede central, por lo tanto es falso. Fíjense cómo se relaciona la pregunta esta número 3 con no, en este caso la pregunta número 4, que es donde se habla de la unidad de negocio en forma independiente, y la pregunta número 6, que está haciendo lo mismo, pero de otra perspectiva, verdadero o falso. Entonces, que deje de claro, la unidad estratégica de negocio siempre trabaja en forma independiente. La afirmación, lo que hay que hacer, dice, el proceso que traduce los planes estratégicos en metas específicas para áreas o departamentos se lo conoce como, lógicamente, planeamiento de qué tipo es, el táctico. Planes estratégicos, metas específicas. Paso a lo que es la parte práctica, a la parte operativa, el planeamiento táctico. Atributos que distinguen la unidad estratégica de negocio. Lógicamente, si es en forma independiente, tiene su propia misión y objetivos, cuenta con una estrategia independiente, así que también está relacionado con la pregunta 4, con la pregunta 6, y posee sus propios competidores en un mercado identificado. Así que fíjense cómo hay tres preguntas relacionadas con la unidad estratégica de negocio que es imposible equivocarse. Si tenemos la lógica que se trabaja en forma independiente. Si es de forma independiente, lógicamente tiene su propia misión, objetivos diferenciados.
Así que observen que son muchas respuestas, no tiene nada que ver, depende administrativamente del sindicato, nada que ver, y debe fabricar, nada que ver, porque es independiente la unidad estratégica de negocios. Cuando se habla de incertidumbre, sin incertidumbre no conozco nada. Existe un desconocimiento sobre los posibles resultados futuros, por algo es incertidumbre, y el tomador de decisiones no tiene datos para estimar por probabilidades. Así que tienen las dos respuestas que son correctas. Nadie conoce algo, ni va a hacer cálculos matemáticos exactos, nada, y el entorno tampoco es estable. Si es incertidumbre, no hay certeza de nada. La autoridad formal, y esto también desde el primer módulo, donde hablaba de los organigramas, derecho legítimo inherente a un puesto jerárquico para impartir órdenes y esperar obediencia. Así que acá tampoco tenemos algo nuevo. Ya módulo 4 a partir de la 11. El proceso de comunicación de una organización, lógicamente, comunica o transmite información y comprensión de una persona a otra. Punto. No tenemos más nada. Sobre la dirección de las organizaciones, ¿cuáles son las siguientes opciones que constituyen los pilares fundamentales del gobierno corporativo? Gobierno corporativo. Hay tres elementos fundamentales. Rendición de cuentas ante los accionistas. Transparencia de la información suministrada en grupos de interés y lógicamente equidad y responsabilidad en el trato con los stockholders, con los clientes. Son tres, nada que ver con maximizar utilidades ni blindaje en la información. Rendición de cuentas, transparencia en la información y la equidad y responsabilidad. Esta del gobierno corporativo. Pregunta siguiente. ¿A qué se refiere cambio reactivo? El cambio reactivo cuando se produce, cuando se realiza como respuesta a un problema o presión externa ya ocurrida. Cuando ya pasó algo, alguna presión externa, ahí aparece el cambio reactivo. Por ese reactivo, reacciona. ¿Cuál es? Acá dice lo mismo. Fíjense que acá habla de un cambio reactivo en una organización, acá dice cuando una organización implementa la transformación estructural como respuesta inmediata a una crisis financiera, lógicamente, si hubo una crisis, ¿qué tipo de cambio estoy haciendo? Un cambio reactivo. Fíjense que las dos están muy relacionadas con el cambio reactivo. Acá ya ocurrió y acá ya lo mismo aparece cuando aparece una crisis financiera inesperada. Ante la normativa ilegal, entonces necesita un cambio reactivo. Fíjense cómo la pregunta 13 y la pregunta 14 están muy relacionadas. Con esto también, ¿qué pasa? ¿Cómo se mira la comunicación que surge de las relaciones sociales y la amistad entre los miembros? Y lógicamente, si es de las relaciones sociales y amistad, es una comunicación de qué tipo? Informal. Otra que está relacionada con la comunicación informal, que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la comunicación informal es la correcta? Si es informal, no exige necesariamente una cadena de mando formal. Así que, y tampoco, y también surge de qué? De interacciones sociales. Si estamos hablando de interacciones sociales, en la parte informal, acá también la tenemos que marcar. No sigue una cadena de mando y lógicamente surgen interacciones, interrelaciones, interacciones formales entre los miembros de la empresa. Espontáneas, lógicamente. Si vamos a esta preguntita, la responsabilidad social empresarial. ¿Cuáles son las afirmaciones? Implica un compromiso de la organización con el bienestar de la sociedad y el ambiente, eso es fundamental. Y lógicamente va más allá del cumplimiento de las leyes de compromiso ético. Son los dos elementos fundamentales. No tiene nada que ver, es una moda pasajera, es un gasto innecesario y se limita a realizar donaciones, tampoco. Por descarte, por lógica, son las que están relacionadas con la responsabilidad social, que está muy de moda en la actualidad. ¿Cuáles son los atributos de esa información que tiene que tener? Lógicamente, relevancia, oportunidad y qué más, exactitud. Y el gobierno corporativo, ¿cuál es la transparencia? ¿Qué dice?
habla de transparencia. Si es transparencia, que los grupos de interés reciben información fiel sobre el estado de qué, de la empresa. Esa es la ventaja del gobierno corporativo. Y llegando a la última, cuando es ruido cuando hay una barrera, cuando hay un obstáculo, cuando hay una distorsión que interfiere, ¿qué cosa? A la transmisión del mensaje. Es lo que conocemos muchas veces como telepasillo. Empieza un chusmerío, en ese momento aparece el ruido. Así que tienen un pequeño modelo de lo que es este, estas primeras preguntas, algunas de las preguntas que pueden responder. Espero que les haya gustado, sí, y nos vemos en el próximo encuentro.